Hola, hola, buenas tardes, buenas noches si es el caso. Bienvenidos de nuevo a estos diálogos de CEDIL que estamos teniendo respecto a la realidad, a la desigualdad, a la investigación social en general. En esta ocasión el tema es muy diverso y de nueva cuenta estamos diversificando el escenario de personas que hemos traído. Recuerdan que casi siempre han sido psicólogos. Pues en esta ocasión dimos un giro y trajimos a alguien que está del otro lado, ¿no? Entonces, anticipándonos un poco, trajimos a un Premio Nacional de Periodismo, a un investigador, a un académico, pero sobre todo al responsable de un proyecto de divulgación que yo creo que es de los más exitosos en todo el país, y si no es que en otras zonas, al señor Gatitos contra la Desigualdad. Así que bienvenido, Máximo. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y un gusto poder platicar en este espacio con ustedes. No, un gustazo. Cuéntanos cómo estás. Bien, muy, muy contento porque justo pues estoy visitando Saltillo por primera vez después de muchos años, Coahuila, y pues muy contento justo también por la presentación del libro que va a haber Claro. más tarde por acá. Sí, va a ser un éxito seguramente. Cuéntanos, o sea, ¿qué implica ser la mente maestra detrás de este esfuerzo de divulgación de Gatitos contra la Desigualdad? Pues realmente lo que diría es, mm, a ver, te diría cómo empezó Gatitos contra la Desigualdad, tal vez, para ponerlo de alguna manera. Es un proyecto que, debo decirlo también muy claramente, no nació con muchas ambiciones de que pudiera llegar a alcanzar, a tener el alcance que tiene actualmente. Es un proyecto de divulgación, como bien dices, que básicamente se basaba en lo que yo estaba haciendo en aquel momento de investigación de mi tesis doctoral en el Colegio de México, que era un poco sobre por qué había ciertos discursos que legitimaban la desigualdad y cómo esto se relacionaba mucho con que las personas no conocían completamente la amplitud de las brechas que separaban Claro. de desigualdad, digamos, o desconocían esto que ya le llaman el sesgo de clase, desconocían cuál era realmente su posición dentro de la escala, por llamar de alguna manera, la escala social que hay en nuestro país, en nuestras ciudades, y ese tipo de sesgos pegaban a que hubiera una mayor legitimidad de la desigualdad. Entonces, Claro. como con base en eso, que suena súper académico, una de las ideas detrás de Gatitos contra la Desigualdad fue, ¿por qué no buscamos un proyecto que difunda información sobre desigualdad de una manera muy sencilla, poniendo siempre ante la ola de información y noticias falsas, desinformación que hay en internet, pues poniendo siempre la evidencia, pero justo tratando de compartir esa información sobre las brechas de desigualdad, las causas reales de la pobreza, la desigualdad, suponiendo que eso va a hacer que las personas vean distinto la Claro. legitimidad de la desigualdad. Y bueno, pues al final de cuentas ese era el fin de Gatitos contra la Desigualdad. Y mal que bien, con mejores épocas, con peores épocas y demás, pues lo que hemos tratado de hacer es eso, tratar de dar un poco más de información a las personas para que a través de eso puedan ser más críticas Claro. con la desigualdad en el país. Sí, trastocar, moverle el tapete a estas narrativas que bien dices, pareciera que legitima, ¿no? Un montón de desigualdades, de injusticias, que mi tema tal cual que yo estudio desde la academia, pues es eso, ¿no? La injusticia. Y cómo de tanto trastocar y moverle ahí la alfombra, cómo eso llegó a ser un libro, ¿no? Porque como bien dices, hoy es la presentación de tu libro por acá. ¿Cómo es ese salto abismal, ¿no? Porque, claro, primero como dices, a lo mejor Gatitos, pues no esperabas tanto alcance. Y lo pum, 100,000 seguidores o no sé cuántos más. Y lo pum, un libro, ¿no? O sea, es súper trascendente lo que has hecho, ¿no? Muchas gracias. Sí, por un lado, como bien dices, el tema del alcance sí fue como sorprendente de esa manera, pero efectivamente no es lo mismo hacer un libro que llevar. Justo estaba viendo que creo que hay como 1200 publicaciones de Gatitos contra la Desigualdad en el Instagram de Gatitos Ok. contra la Desigualdad, ¿no? Claramente es algo distinto en el resto de redes sociales. Pero el punto al que voy es, tal vez el reto, como bien dices, de pasar de un formato a otro, es que, a ver, voy a primero decir la bondad. La bondad es que de repente, cuando solamente sigues el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad en redes sociales, se te puede perder como el hilo de ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues si hoy estamos hablando de las soluciones para el tema de vivienda o posibles soluciones para el tema de vivienda, pero en realidad ya alguien no tiene muy a la mano la publicación donde Claro. hablamos de las causas actuales de la crisis de vivienda, ¿no? Entonces, como que es eso que de repente se puede perder en redes sociales, creo que era un poco la meta con el libro, como tener todo un poco más claro, más estructurado y
eso tiene una bondad, pues, Claro. que hablas del principio al final de los problemas sociales, en este caso de legitimidad de la desigualdad, que es de lo que va el libro, de los mitos, pero pues tiene esa complicación que justo tienes que escribirlo de esa manera, ¿no? Tienes que Claro. conceptualizarlo y estructurarlo de esa manera. Entonces, pues lo que hace el libro es que me costó un rato, un año y medio, pensar en cómo estructurarlo y luego ya me costó solamente medio año escribirlo. Fue rápido, ¿eh? Fue rápido Fue rápido. para lo que me tardé pensando cómo hacerlo. Y porque Claro. realmente era difícil justo qué capítulos poner, qué temas entrar y qué temas no entrar, cómo Claro. estructurar cada capítulo. Y bueno, eso es algo que al final de cuentas se terminó finalizando en que fueran 7 capítulos. Igual y luego podemos entrar a más detalles de eso, pero bueno, es sobre pobreza, riqueza, educación, interseccionalidad, digamos, desigualdad de género, desigualdad no racial, diversidad sexual, etcétera, vivienda, programas sociales o redistribución y impuestos. Entonces, al final de cuentas, esos fueron los temas que quedaron. La verdad es que en Gatitos contra Desigualdad trabajamos más temas relacionados con la desigualdad, Claro. pero pues había que poner un cierre, Sí. un acotar de alguna manera el libro y así fue como quedó y ese fue el reto básicamente, tantos temas y pues como te decía, estructurarlos desde el diagnóstico de cuál es el mito hasta una idea de cuáles podrían ser posibles soluciones para esos problemas o esas dimensiones de desigualdad específicas. Claro. Y yo creo que un eje transversal entre los dos proyectos, digo, tu tesis pues no la he leído, ¿no? No he leído como tanto tu trabajo académico, pero sí esto de divulgación. Y creo que el eje entre esas dos esfuerzos o iniciativas es que es un lenguaje muy accesible. O sea, los dos, digo, naturalmente en Instagram pues sabemos que es como micro contenido, ¿no? En general. Pero el libro también es muy ameno, o sea, que serán un poco más de 400 páginas. Por ahí. Se van rápido, o sea, comentaba justo en el marco de hoy con un colega y me dice, oye, te fuiste bien rápido, ¿no? A leerlo. Le dije, no sé, o sea, sí, pero estuvo padre, o sea, estuvo muy agradable, ¿no? Y creo que eso es un gran logro, que luego desde la parte académica, pues nos falta un montón, ¿no? Sí, la verdad es que ese ha sido justo el objetivo, como bien dices, con ambas vías de divulgación, ya sea las redes sociales o el libro, tratar de hacer un lenguaje mucho más accesible. Me gustó mucho cómo lo dijeron unos colegas en el Colegio de México cuando presenté el libro allá, que decían era una divulgación sin vulgarizar, sin vulgarizar el contenido. Y eso se me hace bien importante porque me ha tocado que existen proyectos de divulgación, no solo sobre estos temas, digamos, sobre cualquier tipo de tema, o incluso personas de ciertas profesiones con lenguaje con lenguaje o jerga de la profesión específica, abogados, médicos, etcétera, que cuando tratan de hacer algo más accesible, justo creen que tienen que hacerlo de una manera en la cual sí, efectivamente al final están vulgarizando Claro. los términos, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por decir una anécdota muy rápida, que una vez un médico con una enfermedad que nos estaba diagnosticando, le preguntamos sobre cómo funcionaba esa enfermedad, de qué iba, y se puso a explicarnos cómo nos decía con soldaditos los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, una cosa que parecía infantilizar un poco. Claro. Y creo que eso trata de hacer el libro, más bien, eso no trata de hacer el libro, al final de cuentas es sí hacer un lenguaje accesible, que sea entendible para personas, es mi meta, no sé si se habrá logrado, pero personas incluso que no tengan ningún tipo de especialización o hayan estudiado algo de ciencias sociales y demás, pero sin que eso infantilice a las personas, ¿no? Y creo que al final de cuentas es algo que es común a los distintos proyectos que hago, insisto, el libro, las redes sociales, mis mismas clases o actividades docentes, porque también creo que muchas veces el lenguaje es un tema, o el vocabulario que se usa es un tema también de alguna manera clasista que se usa para delimitar hasta dónde pueden entrar ciertas personas a ciertos campos de conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que todo se puede explicar de una manera sencilla y la verdad es que me es muy natural, entonces lo hago como hablo normalmente. Claro. Creo que más bien a mí lo que se me dificulta es el lenguaje académico, tal vez y eso ya me dirán mis colegas académicos, pero bueno, de ahí Claro. la meta para ese tipo de productos más de divulgación. Sí, no, pero luego justo eso nos falta que dicen, ¿no? Este gran lenguaje de académicos, pero pues nos leemos entre... Bueno, si me estoy metiendo ahí, ¿verdad? Pero claro, si nos leemos entre académicos, pues luego quedas ajeno a toda la complejidad social que es en sí misma. Pero al mismo tiempo, como dices, también es respetar al lector, ¿no? A la audiencia, ¿no? O sea, no asumir que no sabe
lo que tú crees saber, sino compartirlo en un lenguaje pues más universal, ¿no? Sí. Y en ese sentido, creo que vale la pena, ya adentrándonos más en el libro, cómo tu libro en sí mismo es y representa una crítica a esta cultura de la meritocracia. Yo creo que por ahí podemos empezar. Muy bien, sí, justo, digamos, eso que estás diciendo es básicamente la parte central del libro, me parece, la crítica a la meritocracia. Y bueno, en otras presentaciones del libro o entrevistas me han comentado que a veces hablo mucho de meritocracia y nunca la defino como rápidamente, ¿no? Entonces, por definirla rápidamente, tal vez todas las personas que estén escuchando esto lo entienden muy bien, pero meritocracia es este sistema social que nos dicen que hay una jerarquía en la sociedad, porque obviamente hay jerarquías bajo este sistema social, y quienes están hasta arriba dentro de esta jerarquía son las personas que tienen más mérito, que mérito es el equivalente, nos dicen, a la suma de talento y esfuerzo. Alguna combinación de esfuerzo y talento es lo que hace ese mérito y es lo que te coloca y lo que tienen casi que de sobra las personas que están hasta arriba, ¿no? Y al mismo tiempo, pues quienes están hasta abajo, pues serían las personas que no tienen estos méritos, o no tienen esfuerzo, no se esfuerzan, o no tienen talento, ¿no? Entonces, esta idea, lo que critica el libro, y al rato podemos pasar a eso, es que es una idea falsa en nuestras sociedades actuales. Y luego también voy un poco más allá y digo que no solo es falsa, sino que no quisiéramos que esa fuera la forma de ordenarnos, aun cuando existiese. Pero antes de ir a eso, el tema es que esta narrativa meritocrática tiene una funcionalidad en la sociedad. Y esa funcionalidad es legitimar la desigualdad. Entonces, basado mucho en el trabajo de colegas de filosofía política como Michael Sandel en La tiranía del mérito, lo que digo es que la narrativa meritocrática es perversa, de alguna manera es una narrativa perversa en términos de afectividades incluso o de relaciones sociales que genera, porque en las personas que están hasta arriba, en esta cúspide que nos dicen que son las que supuestamente más mérito tienen, les genera un halo de soberbia. Les genera una idea de yo lo que tengo lo merezco y nadie me puede disputar lo que tengo porque pues me lo gané, ¿no? Y por otro lado, las personas digamos que estarían hasta abajo dentro de esta pirámide social que dirían que es la meritocracia, les genera un sentimiento de humillación. Es decir, culpa, ¿no? de culpabilización de yo estoy aquí porque algo hice mal, pues porque eso dice todo el mundo, ¿no? Es básicamente el nombre del libro, soy pobre, pues no porque quiero, pero porque algo hice mal, ¿no? Seguramente. Entonces, esa humillación y esa soberbia que generan ambos lados es lo que en conjunto termina generando esta legitimidad de la desigualdad, que, pues, insisto, es como el corazón de lo que hay que, o lo que digo en el libro, de lo que hay que desmontar, al final de cuentas, esas legitimidades, y pues de ahí el tema de que sea tan importante la narrativa meritocrática, porque, otra vez, si hace que los de arriba crean que merecen lo que tienen y hace que los de abajo crean que no merecen lo que no tienen, pues entonces nada se debería mover. Claro, entonces, es un sistema perfecto, ¿no? Pareciera que es un sistema perfecto, nadie se mueve, no hay que tocar nada, y pues al final de cuentas el atacar esa columna vertebral de la desigualdad es de la desigualdad material, pero atacando esta parte subjetiva, creo que es un punto que pues muchas veces se ha hablado, pero creo que incluso en libros, temas de digamos divulgación de desigualdad que ha habido más recientemente, porque se habla más de desigualdad durante la última década, a veces se olvida esa parte más inmaterial, pero tal vez, no sé si más importante, pero al menos igual de importante que la dimensión objetiva de la desigualdad. No, yo creo que es lo que termina cohesionando, ¿no? Ese sistema, porque en sí mismo, o sea, la realidad muchas veces pudiera ser como algo, o sea, hasta absurdo, ¿no? Como que no nos cuestionamos, pero muchas veces no nos cuestionamos porque hay un sentido común que se creó respecto a algo material. Y ya cuando se crea ese sentido común, pues es como dicen los teóricos, ¿no? Porque ya hay un pensamiento ideológico, ya hay una ideología ahí instaurada, ¿no? Entonces, no, claro que en ese sentido la meritocracia pues es un término que debería cada vez platicarse y charlarse más, ¿no? Y que la gente lo entienda y vea qué es lo que hay detrás. Digo, porque algunos dirán, no, pero es que la meritocracia no está mal. Sí, el que tiene que entrar a la universidad pues es el que saque mejor puntaje. Qué injusto es que el que no sacó buen puntaje lo metas. Y es que eso es lo que se dice, ¿no? En el día a día. ¿En qué otros ambientes los has escuchado? Sí, a ver, ahorita voy a otros ambientes, pero siguiendo de la educación es muy importante porque
justo es un capítulo del libro, ¿no? Sí. Este tema de la idea, digamos, la relación entre la meritocracia y la educación. No profundizo mucho ahorita en eso, pero pues básicamente digo que el sistema educativo es otro de esos grandes reproductores y legitimadores de la desigualdad, y lo podemos ver en algo tan sencillo como una colega acaba de sacar, dirigió una tesis de licenciatura de sociología que trata de ver los discursos de las narrativas de desigualdad y de meritocracia en una escuela secundaria pública, ¿no? Uno podría decir, pues, algo muy común, pero es muy fuerte como desde la educación que tienen niños de 12 a 15 años, Claro. jóvenes, te van metiendo esta idea de que si tienes buenos resultados académicos es porque lo estás haciendo bien individualmente, y al contrario, si tienes malos resultados académicos es porque algo estás dejando hacer, Claro. o no quieres hacer, es algo de voluntad, ¿verdad? Entonces tienen unos mecanismos que seguramente hay en otras escuelas públicas del país, donde a quienes tienen malas calificaciones prestan el turno de la mañana, los mueven a la tarde, Claro. y viceversa, los que tienen buenas calificaciones de la tarde los mueven hacia arriba a la mañana como un tipo de premio. Pero discursos horribles, la verdad, que hay por ejemplo, cuando llegan niños de la mañana a la tarde, que les dicen los maestros, sí, pues ya llegó la basura de la mañana, ¿no? O Claro. las personas que no sirven de la mañana. Y entonces, ¿cómo el sistema educativo te va culpabilizando desde el principio de estos resultados académicos, siendo que en ningún momento se pueden a debatir algo sobre cuáles son las condiciones materiales con las que están Claro. estudiando, o de hogar que tienen los niños y las niñas jóvenes de esas edades, ¿no? Entonces, eso que se reproduce en todos los niveles educativos. El tema de la educación, entonces, como bien dices, es un ámbito donde sucede esto, pero al final de cuentas, un poco lo que trata de argumentar el libro es que son múltiples los ámbitos donde se reproducen estas narrativas meritocráticas. Un ejemplo específico, a rato podemos seguir con otros, pero por agarrar uno específico, es el tema de la vivienda. Claro. Como se llama ese capítulo en el libro, por ejemplo, es esta idea de los jóvenes no tienen vivienda porque no les interesa, ¿no? Ya no Claro. les interesa tener viviendas. Y este tipo de narrativas nuevamente se utilizan, a ver, son muy comunes y las hemos visto en todos lados, y cada vez suena más a burla, pero hay personas que lo dicen, que los jóvenes ahora no tienen viviendas porque compran muchos cafés de Starbucks, ¿no? Claro. O porque compran boletos para ir al Pal Norte o al Corona Capital, Claro. o no sé qué, o les gusta salir de viaje, ¿no? Les gusta comprar muchos tenis. Les gusta comprar muchos tenis. Y cuando uno se pone a ver la realidad de eso, pues lo que vemos es que este tipo de discursos se usan para legitimar la crisis de vivienda en la que vivimos, un tema de despojo y más cosas a profundidad que podemos hablar después, pero que al final de cuentas se usa para desactivar la exigencia por políticas públicas que atiendan el tema del derecho a la vivienda, ¿no? Entonces es muy interesante cómo bajo estas narrativas que individualizan las culpas, sea un producto de o algo relacionado con la narrativa meritocrática, o incluso otro tipo de narrativas, pero que sean individualistas y culpabilizantes, pues al final de cuentas terminan justificando la situación real y otra vez desactivando cualquier cosa que pueda mover esa distribución desigual que hay en cada uno de los ámbitos que estemos hablando. Claro, y además que, digo, pues yo soy psicólogo, ¿no? Y en ese sentido te van reforzando muchas conductas que a su vez pues la persona lo asimila como modelos de conducta. Y pues para quien no sabe mucho de psicología, básicamente un reforzador es cuando tú haces una conducta y se te dice, oye, lo hiciste bien, o te quitan algo negativo. Entonces, por ejemplo, hablando de los tenis del Starbucks, pues claro, yo voy al Starbucks y ahí me topo a mis compas de la prepa, de donde sea que estudie. Pues es un reforzador llegar ahí y que sean tus compas, ¿no? Y que te puedas comprar ese mismo café. Y eso sería lo que en primera instancia explique que compren un café de Starbucks, no que la gente sea tonta, ¿no? Y luego a su vez eso, como tú dices, se articula con esta parte más ideológica que nos hace pensar de que, pues la cuestión de la vivienda. Y pues se deja de lado cuestiones como más políticas, como la especulación. Ahorita que decías esto del beneficio privado, hace unos meses charlábamos con un colega y decíamos cómo la plusvalía es horrendo, ¿no? O sea, yo tengo este espacio, ¿no? Y lo vendo en 10,000 pesos. Y llegas tú y me dices, oye, Gonzalo, te doy 13,000 pesos. Y digo, fíjate, yo lo vendía en 10. Y si me espero, oye, pues Mau me lo compra en 16. Y híjole, mejor me va a esperar más. Y me espero y me espero y me espero y vale más ese terreno. Y todos van a decir, pues claro, Gonzalo, no seas tonto. O sea, así funciona. Pero así funciona, ¿por qué vale más? Pues porque cambiaron el alumbrado, porque hay más calle más ancha, porque hay otros servicios. Pero ese es un logro público. Exactamente.
pero el beneficio va a ser de Gonzalo, que no lo vendió en 10 y bien listo, mira, subió en ese escalafón porque es muy listo y tiene talento y por eso está arriba y por eso el otro no tiene casa. Sí, y siguiendo eso que estás diciendo específicamente, aparte, luego lo que, digamos, un punto muy importante de lo que estás diciendo es cómo sigue siendo el mismo terreno, o el mismo Claro, lote, o la misma vivienda, lo que sea, pero ese bien no se ha modificado en realidad, y como bien dices, pues lo que ha cambiado son el entorno que está relacionado o financiado claramente con presupuesto público, con ujú, los impuestos de todas y de todos, diríamos. Y entonces al final de cuentas es justo digamos, es convertir inversión pública en ganancias privadas, y que es algo que incluso, digamos, antes era común entenderlo como algo que había que regresar al menos una parte de esa claro, plusvalía al Estado o a la sociedad. Por decir un ejemplo muy específico, estaba revisando el trabajo académico de un colega que se puso a revisar históricamente cómo en la década de los 50 en Guadalajara, una de las avenidas principales la amplían, tirando una buena parte, como 7 metros digamos, de varias manzanas, de los terrenos que estaban durante varias manzanas. Pero lo interesante en esto es que para ampliar esa avenida pública, lo que hicieron es cobrarle un impuesto de plusvalías a las viviendas, digamos, del otro lado de la calle, que no se vieron afectadas, pero que se iban a ver beneficiadas claro. por la calle más amplia. Con ese cobro es con lo que financiaron las obras de remodelación De la avenida de la central. avenida, y de tirar esta parte de los lotes de enfrente, ¿no? Entonces, como algo que en los 50 era tan común, digo, me faltaría conocer como más con detalle si hubo protestas sobre esto, ¿no? Pero queda tan común entender que si hay algo que está invirtiendo el gobierno, pues tiene que regresar parte de eso a la sociedad. Algo como eso no existe en la actualidad, ¿no? Y Claro. propuesta más reciente al respecto fue una que se trató de poner en la Constitución de la Ciudad de México, que se aprobó, que fue 2016, creo, para un impuesto de captura de plusvalía, se llamaba, y fue tildado de socialista y de Claro. comunista, siendo que otra vez era algo que existía en el México de los 50, que claramente no era ni comunista ni Sí, socialista, no, ¿no? totalmente. Pero yendo más allá del caso específico, el tema es que esta noción de cómo la riqueza privada en realidad tiene un origen social y comunitario y colectivo es algo que también al final de cuentas es transversal al libro, y que me parece que debería de debatirse mucho más de lo Claro. que se hace actualmente. Sí, sí, totalmente. Y en ese sentido, volviendo un poco a tu libro, ¿cómo podemos ir trastocando esos mitos? Digo, naturalmente yo diría, pues, lean el libro de Máximo, ¿no? Pero, qué es lo que tratas de hacer, ¿no? O sea, ¿cómo vas golpeando estas narrativas meritocráticas a lo largo del libro? Agarraría un ejemplo específico que es digamos, yo ahora actualmente está citado en el libro, no le llamo de esta manera, pero creo que cuando haga una segunda edición seguramente le voy a poner este nombre a este caso. Digo que es el efecto Amarte duele, ¿no? Mm, Y hablo en el libro justo en la introducción de cómo la película Amarte duele, esta película donde salen dos chavitos, una chava y un chavo de secundaria, creo que son, o sí, inicios de prepa, de una colonia sumamente pobre, Santa Fe, en Ciudad de México, ella digamos, de la misma zona, pero en la parte claro. rica, y se hacen pareja, ¿no? Y el punto, siempre digo, o lo que pongo en el libro es dónde se conocieron, ¿no? Se conocieron en un lugar muy específico, que era el Centro Comercial Santa Fe, y en un lugar todavía más específico, que era escuchando discos en Mix Up, algo que ya Claro. ni siquiera existe, No, ¿no? no, no. Y ya está Pero más grande ese y, centro, ¿no? y ya Es está más enorme. grande. Y sí, ahí hay temas que justo han cambiado en 25 años que tiene la película, ¿no? Pero el punto es, digamos, mucha de la desigualdad que se reproduce actualmente, y sobre todo esta legitimidad de la desigualdad, o estos sesgos sobre qué tanto conocemos de desigualdad, tienen que ver con que nuestras ciudades en México son sumamente segregadas espacialmente, Claro. ¿no? Entonces, en realidad uno se puede preguntar cuáles son los lugares donde puedes conocer, siendo Renata de Amarte duele, ¿dónde son lugares donde en 2025 podrías conocer a alguien en una situación mucho más empobrecida, tal vez, como es Ulises, me parece que es otro Sí. personaje, y digamos, y que sea una relación horizontal, que sea una relación no jerárquica, no que es mi mesero, no No que es es mi mi empleado. empleado, etcétera, Claro. exactamente. Entonces, eso es algo que en realidad pasa cada vez menos, ¿no? Y a lo que voy con esto es una de las muchas formas que se promueven en el libro, pero tal vez la principal,
para darle la vuelta a estas desigualdades o a estas legitimidades de las desigualdades es conocer más a otras, o digamos salir de nuestra burbuja de clase, que es como le llamo ahí, ¿no? Estas burbujas de clase, romperlas y conocer más personas de otros estratos sociales sin ningún tipo de jerarquías, ¿no? Me parece que eso es sumamente importante, es algo que pasa poco en México, pero que luego podemos hablar de otras experiencias a nivel mundial que han intentado darle la vuelta a dichas a estas problemáticas, ¿no? Tratar de romper estas burbujas, pero al final de cuentas creo que es fundamental romper las burbujas para poder tener una relación distinta con otros estratos sociales, entender esos estratos sociales de una forma distinta, porque, a ver, nada más resumiendo, ya iba a acabar esta idea, pero regresar un poquito. Si alguien en riqueza, digamos, con una situación de alta riqueza, no sale de su burbuja de clase, no conoce a nadie que esté en situación de pobreza de forma cercana, como amistad. No sabe qué es ser pobre. No sabe qué es ser pobre, por un lado, y bueno, tenemos al gobernador de Nuevo León diciendo que un sueldito de 40,000 pesos y todo eso, ¿no? No sabe qué es ser pobre, pero además no sabe por qué son pobres. Claro, o sea, literalmente, si redes sociales te dicen, si sale Memo Salinas diciéndote en redes sociales, pues es que el pobre es pobre porque es conformista y bla, bla. Míralo, son flojos, etcétera. Pues tal vez la creen, o sea, porque no tienen algo con qué contrastarlo en la vida diaria, ¿no? Y lo mismo pasa también con las personas en situación de pobreza. Si no conocen a nadie rico, por simplificarlo ahorita muy fácilmente, y en redes sociales otra vez te dicen que el tema es levantarte a 5 de la mañana y echarte un cubetazo de agua con hielos y tomarte no sé qué, etcétera, y untarse un plátano en la cara. Dices, oye, pues ahí tengo plátano. Ahí tengo plátano, porque no hago así. Es referencia a un video muy específico que tal vez las personas que estén oyéndonos lo han visto. A Mau para que nos lo monte. que lo monte, por favor. Pero entonces el punto es, tal vez creen que esa es la real receta para la riqueza, ¿no? Y luego ahí viene, perdóname que te interrumpa, una frustración muy fuerte de decir, a ver, esa es la fórmula, ok, yo sí tengo voluntad, déjame le echo ganas. Y me empiezo a levantar súper temprano, empiezo a hacer esas cosas, a lo mejor no tan risibles como estas, pero empiezo a hacer ciertas conductas que me dijeron que son para no ser pobre, y sigo siendo pobre. Y vive una frustración enorme, ¿no? Y entonces luego quizá a lo mejor el consumo de sustancias, pues pareciera que lamentablemente tiene más sentido, ¿no? Y me gusta mucho platicarlo justo contigo que eres psicólogo, porque ahí hay temas, no sé cómo llamarles, del ámbito más psicológico, socioafectivos, que son muy importantes y que de repente se desdeñan, ¿no? Por ejemplo, esta frustración ante estar tratando de cumplir el sueño meritocrático o el sueño aspiracionista que tanto nos machacan todos los días y que no se cumple haciendo todo lo que nos dicen que hacemos. Ahora, seguramente o muchas veces lo que termina pasando es pensar que de todos modos algo hicieron mal, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también lo otro que quería decir y que tiene mucho que ver con esto es que al final de cuentas eso nos hace entender por qué son tan populares estas narrativas meritocráticas, porque de repente justo platico en algunos espacios del libro y me dicen, no, pues salí muy deprimido, no veo cómo darle la vuelta, y yo digo que si hay formas y al rato podemos ir a eso, pero más allá de ese punto, el tema es que al final de cuentas, esta narrativa meritocrática nos vende una esperanza, ¿no? Digamos, si hay algo por lo que lo platicamos hace rato antes de entrar aquí, 30-40% de los libros en las librerías más comerciales tienen que ver con superación personal y todos esos temas de autoayuda, es porque te venden una esperanza, y en un mundo tan terrible y tan desigual, claro que quieres tener esperanza, ¿no? Claro. Y quieres creer que en algún momento puedes salir de tu situación. El problema es que esa receta que te estén vendiendo, pues al final de cuentas no va, digamos, esa esperanza es una esperanza que está mal encaminada, digamos, va hacia una ruta que en realidad no va a ser liberadora para la mayoría de la población, y en ese sentido, digamos, se entiende el que se crea mucho esta narrativa aspiracionista, pero al final de cuentas pues también es muy triste que no se vean otras alternativas a esa narrativa. Sí, claro. Estaba buscando una gráfica, no la encontré, pero en la tarde que mostramos el libro la voy a proyectar, y es como de este Centro de Estudios Espinosa Iglesias, poner un semáforo, ¿no? Un semáforo de movilidad social. Y cómo esta movilidad social pues no es responsabilidad individual solamente, ¿no? Y ahorita que estamos en Coahuila, que Coahuila es un estado supuestamente súper próspero, súper de bonanza económica y todo esto, hay una herramienta en el INEGI que se llama Visor Dinámico de Bienestar. Y si jugamos ahí un poco con las cosas, Coahuila es el 4º estado con mejor bienestar.
Y siempre que no me creen les digo pelense con el INEGI. La cifra no es mía. Y bueno, podemos hacerle cuestionamientos teórico-metodológicos al estudio, pero vamos a dejarlo, ¿no? O sea, es una cifra oficial al menos, de momento. Coahuila es el cuarto. Creo que es Nuevo León, Baja California Sur, Ciudad de México y luego Coahuila, si no me falla la memoria. Pero luego cuando jugamos con esos indicadores, quitamos PIB, quitamos vivienda, quitamos seguridad, un montón, nos quedamos con 2. Y es bienestar subjetivo y balance vida-trabajo. Coahuila cae 10 lugares. Claro. Y volviendo a lo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, si checamos su semáforo de movilidad, Torreón y Coahuila, que son las dos ciudades más grandes de la entidad, vemos que de los últimos 13 trimestres, solamente en 2 o 3 salen con movilidad social. Los otros 10 salen en rojo o amarillo, hablando que es un semáforo. Claro. O sea, la gente no se está movilizando socialmente. Entonces, ¿cómo vemos esto o cómo lo podemos leer a través del libro respecto a esta responsabilidad individual y esta acumulación de riqueza? Es una pregunta que me parece muy profunda o complicada y que va a temas muy profundos, porque hay dos lados que se me ocurre que quisiera mencionar a raíz de esto. Uno es realmente qué es prosperidad, ¿no? Claro. Como tú dices, realmente qué es bienestar, realmente qué es éxito, ¿no? Y, a ver, tú conoces bien seguramente y muchas de las personas que nos ven las mediciones multidimensionales de pobreza del Coneval, ¿no? Claro. Y apenas vi un meme que decía, claro, si a esa medición multidimensional le metes la variable de tiempo, porque ahí no viene, no toman en cuenta la pobreza de tiempo. Hay otras mediciones que sí, como la que hace Julio Volvinic, que escribe cada semana en La Jornada. Él tiene una medición multidimensional que de hecho es previa o anterior a la del Coneval, y ahí sí tiene una dimensión muy importante del tiempo. Pero entonces, si metes la variable del tiempo en la de Coneval y metes, por ejemplo, cuántas horas trabajas, cuántas horas te toma transportarte desde tu casa hasta el trabajo, trabajar, regresar a tu casa, y eso lo pones con ciertos estándares, digamos, más o menos adecuados de cuánto de tiempo libre deberías de tener, etcétera, te das cuenta que muchas personas, por ejemplo, en estados tal vez como Coahuila, en ciudades como tal vez Saltillo, a lo mejor no tienen una pobreza económica tan grave como en otras ciudades o en otros lugares, pero el tema del tiempo es gravísimo, ¿no? Claro. El tema de cuánto te queda para ti, para tu desarrollo personal, para tu desenvolvimiento humano, es muy frágil, ¿no? Entonces, ese es un tema que al final de cuentas, en términos de bienestar subjetivo, se nota. Claro. Y en las mediciones más objetivas no se ve, ¿no? Eso por un lado muy importante. Y por el otro lado, con lo que estabas diciendo es también el tema, como bien dices, pues tal vez a lo mejor hay menos o digamos indicadores de pobreza más bajos en Saltillo o en Coahuila frente a la media nacional, pero también el tema de la desigualdad es muy importante, ¿no? Y entonces a lo mejor sí, pues no estoy teniendo un salario digamos mínimo o lo tengo por encima del mínimo, pero en realidad eso ¿qué implica dentro de la distribución de todo lo que estamos creando como sociedad en Coahuila o en Saltillo, ¿no? Y en ciudades sumamente industriales como estas suele haber más amplitud de esas brechas de desigualdad, y de repente justo es cuando se vuelve polémico decir que en ciudades con baja pobreza es importante también la desigualdad, porque habrá personas que nos dicen, no, pues es que lo que importa es la pobreza, y si hay ricos muy ricos, eso no importa nada. Pero luego, cuando uno se pone a tratar de entender bien las sociedades y diagnosticarlas, te das cuenta que en realidad la desigualdad es un problema por sí mismo, aunque no existiera la pobreza. Aunque hubiera pobreza cero en Saltillo, de todos modos, si existe desigualdad alta, es un problema por muchas razones, que a lo mejor ahorita no sé si acaso se entra, pero el tema es que es muy problemático, y eso, insisto, pasa en varias de las ciudades más industrializadas durante las últimas décadas en el norte del país. Sí, o sea, la acumulación de capital no nos va a llevar a la felicidad, digo, siendo un poco romántico, sino que más bien debemos de eliminar la pobreza para acercarnos a la felicidad, sea lo que sea que podamos entender por eso. Podríamos decir que como un estado de bienestar, pero lo que sí no necesitamos pues, es más gente rica, sobre todo menos gente sumamente rica, ¿no? O sea, es abismal lo que pudiera llegar a ganar alguien, ¿no? Por ahí veía un clip que decía que la gente pobre cree que la gente rica gana 30,000 pesos al mes. Y la gente rica cree que la gente pobre con 30,000 al mes está súper bien. Exactamente. Entonces es una, como tú decías, no una inconsciencia, pero es un no saber, no darse cuenta de cómo son las características del otro tiempo, ¿no? Y de otros momentos. Y a su vez va con este armatoste que tú bien mencionabas de
educación y desigualdad. O sea, se van retroalimentando positivamente estos mecanismos que lo que hacen es pues perpetuar, ¿no? Y me imagino que te referías ahorita en lo de, en sociedades desiguales, pues va a haber relaciones de dominio, va a haber relaciones de poder, donde, perdón, los que eligen, por ejemplo, cómo se utilizan los servicios públicos son quienes no usan servicios públicos. O sea, yo no veo a mis regidores o a mi alcalde yendo al IMSS, ¿no? A atenderse todo el tiempo. O a una farmacia de estas particulares, ahí la consulta médica sentado a pagar 40 pesos. O con sus hijos en escuelas públicas, ¿no? Claro, Hijas. ¿no? Y entonces pues empieza a hacer esta brecha grandísima. Y luego vamos a llegar a este momento en el que dices de la educación pública, que algo que yo les comento mucho a mis alumnos es, oigan, investíguense para mañana cómo, consulten por ahí cómo se llaman los ricos de Saltillo, ¿no? Y siempre tienen apellidos raros, ¿no? Como los nacionales, ¿no? Sí. Slim, Elías Harfuch, toda esta raza que tiene apellidos raros, ¿no? Para empezar. ¿Cómo está eso? Y cuando buscamos los de Saltillo, pues igual. Casi nadie se apellida Gómez, Pérez, González, Martínez, o los que sean comunes. ¿Por qué será eso? Cuéntame. Sí, y al final de cuentas tiene que ver justo con entender las causas reales de la desigualdad, ¿no? Claro. Perdón, de la desigualdad, pero sobre todo en este caso de la riqueza. Y volviendo, que es, insisto, como está estructurado casi cada capítulo del libro. O sea, ¿cuál es el mito? Pues nos dicen que la riqueza se forma a través del talento, el mérito, etcétera. Entonces, uno puede googlear Carlos Slim, el que dicen que vendía papelería, Sí. y nos dicen estas historias de que vendía artículos de papelería a los 10 años y que eso explica nos dirían seguramente su mente de tiburón y que por eso es tan rico, ¿no? También hay uno de Elías Ayub, que es su su yerno, y pues sí, también viene una familia, bueno, me voy a brincar esa parte, más bien eso no nos lo dicen, no nos dicen su origen familiar y nos dicen que justo se le ocurrió vender libretitas a su familia a los 10 años, ¿no? Y que por eso explica su riqueza. Claro. Esa es la narrativa. Lo que vemos en la realidad es que la riqueza se explica por muchos factores seguramente, pero entre ellos los principales, y diría el fundamental, es la herencia. Claro. De ahí que uno de los memes que en algún momento fueron de los primeros y más virales de Gatitos contra la Desigualdad era estos 7, digamos, era una imagen del gatito y que decía los 7 pasos para ser rico, que son los 7 pasos que viene en el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Claro. Pasos tan poco digamos importantes como estos de levantarte a las 5 de la mañana y echarte un cubetazo de agua con hielos, así de importantes eran, y pues está tachado y dice solo en lugar de 7 pasos es un paso para ser rico y es nacer rico, ¿no? Y claro, en realidad lo que vemos es que la herencia y la riqueza es el principal factor que explica la riqueza en el país, ¿no? Y estas familias que bien dices, son familias que ya tienen siglos siendo ricos, ¿no? Y a mí me encanta agarrar el ejemplo de Ricardo Salinas Pliego, porque él dice, yo me gané esta riqueza con mi esfuerzo y demás, siendo que la empresa Electra, por ejemplo, bueno, ahorita voy al otro factor, que no es herencia, que es el compadrazgo con los gobiernos, claro, y cómo han recibido empresas que se privatizaron. Pero antes de entrar a eso, el tema es justo él que dice eso, siendo que su empresa él es heredero de esa empresa que crearon su padre, su abuelo, que en algún momento era Salinas y Rocha antes, y que de hecho eso se creó también con riqueza de un inglés que llegó a México en la época porfirista, y que uno creería, bueno, pues las riquezas creadas de extranjeros en la época de Porfirio Díaz, el porfiriato, pues eran riquezas ilegítimas, ¿no? Pero esas mismas familias que eran riquezas ilegítimas en aquel tiempo, y hubo una revolución al respecto, siguen siendo las más ricas en la actualidad, ¿no? Entonces, los Bayeres, ¿no? Los Bayeres. Son los del Palacio de Hierro. Somos del Palacio de Hierro y un corporativo muy, muy grande, incluso el ITAM es parte de ello. Entonces, sí, al final de cuentas, entre estas, digamos, el dato que tengo en el libro es que creo que de las 16 fortunas que había listadas en la revista esta de Forbes hace 2 años, me parece que es cuando hice el corte, 14 de esas 16 eran claramente familias herederas de riquezas tan grandes como las de ellos mismos, ¿no? Y los otros factores, por ir mucho más rápido, es este tema del compadrazgo con el gobierno, claro, de que recibas concesiones del gobierno, que recibas empresas privatizadas. El otro es el operar en mercados con poca competencia, como lo fue Telmex durante muchísimos años siendo un monopolio, TV Azteca siendo un duopolio con Televisa durante muchas décadas, y podemos seguir así. Y el otro, pues obviamente el tema de la explotación laboral, ¿no? Pagar bajos salarios para que quien está hasta mero arriba pueda tener un yate más o irse en un viaje privado más veces a la semana.
Claro, sí es absurdo, ¿no? Lo que digo yo como profe de escuela privada, normalmente, hablando de reflexiones personales, ¿no? Y esta conexión, seguramente muchos se sentían identificados. Pues mucho tiempo he estado como profe de escuela privada y nos pagan la fabulosa cantidad de aprox 90, 150 pesos La hora ¿no? clase. Y tienes a 20, 30 personas, más o menos, que cada una paga mínimo 2,000 pesos al mes. Entonces, pues si hacemos las cuentas, o sea, los maestros no nos pagan nada, ¿no? O sea, nos pagan 3 pesos por alumno, vamos a decir. ¿Para qué? Pues para que el rector o el dueño de la universidad pues esté acumulando riqueza, ¿no? Entonces, tú lo pones en el libro como este ejemplo de repartirse la pizza, ¿no? O sea, ¿qué tan justo termina siendo eso? Que alguien acapare mucho de la pizza y a otro le toquen 2, 3 pepperonis, ¿no? Sí, y de hecho, siguiendo ese ejemplo, en México es la, digamos, a ver, lo voy a poner primero con otros ejemplos que no es México. A nivel mundial, más o menos esa pizza se reparte, o el pastel, como que queramos decir, se reparte mitad y mitad entre trabajadores y capitalistas, ¿no? Entonces, de lo que producimos entre todos, la mitad se va en pago a salarios, la otra mitad se va a utilidades, es el promedio mundial. Países, ya sabemos, los socialdemócratas, Francia, incluso Chile y Brasil, se reparten 2/3 de eso se va a los trabajadores en pago en salarios y 1/3 en utilidades a las empresas. En México es al revés, en México 2/3 de lo que creamos se va en pago a las empresas en Claro. utilidades y 1/3 solamente en salarios, sin entrar en temas de qué tan desiguales son esos salarios. Ya solo con decir que solo 1/3 de lo que La producimos va ganancia. en pago a salarios, eso ya es fuertísimo, ¿no? Entonces, me parece que eso nos lleva justo a la reflexión que decía hace rato de que tenemos que tener muy claro cuál es, o reflexionar, pues al final de cuentas, debatir cuál es el origen de la riqueza y quién tiene la legitimidad de acumular esa riqueza, Claro. ¿no? Aquí en México tenemos muy grabado hasta el tuétano esta idea de que pues el capitalista que está arriesgando su Su dinero dinero. y eso es lo que tiene, digamos, esas utilidades que se le pagan por poner en riesgo su dinero y su Claro. capital, ¿no? Entonces, ese riesgo es merecedor de 2/3 de todo lo que producimos Tú no en la sabes lo que puede sociedad. perder. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que como que debatir más esta idea de qué tanto merece de retribución estas personas, la clase capitalista, por poner muy en términos de clase social y de conflicto de clase, es algo que en México se dejó de debatir hace mucho tiempo, pero que incluso quiero creer que hay nuevas generaciones que lo están viendo como un poco injusto o como tratando Claro. de decir cómo pasó que llegamos a este punto. Claro. Sí, no, porque otra vez es esto de que pues yo hice bien las cosas, me dijeron que hacía una carrera, la estudié, hice esto, me esforcé, y sigo mal, o sea, sigo en precariedad, sigo viajando 2 horas para ir a mi trabajo, me pagan una cantidad que apenas me alcanza para cubrir mi renta, pues ¿qué sigue, no? ¿Qué hago? ¿Cuál es la fórmula? Y bueno, eso yo creo que cada uno de tus 7 capítulos del libro pues pueden llevarnos un episodio de podcast, ¿no? Pero hay un tema que me interesaría mucho también para irnos condensando la plática, que es la cuestión de la fiscalización, ¿no? Porque tú lo mencionas muy bien, de cómo si no tenemos una reforma fiscal o si no fiscalizamos de otra manera, esto no va a dejar de funcionar, ¿no? A mí me tocó alguna vez, yo pagué la mitad de la carrera siendo mesero. Entonces me tocó ser mesero y luego capitán y luego subgerente y así no Ya. fui subiendo en el escalafón de los restaurantes. Hasta que dije, ya no más. Yo que tengo que saber cuánto vale un huevo, un jamón, no, vámonos, ¿no? Digo, no que esté mal, pero yo ya estaba cansado, o sea, ya estaba abrumado de tanto, ¿no? 6 años duré en eso. Wow. Y entonces, un momento en el que me tocó ser responsable de uno de estos restaurantes, porque el gerente no fue, pues el que seguía el mando era yo, ¿no? Y de repente llega creo que era la persona del gas, y como que estaba arreglando algo, y el cocinero va y me dice, Gonzalo, no tengo gas. Y Ok. estábamos por abrir el restaurante, faltaba, no sé, media hora. ¿Cómo que no hay gas? No hay gas. Híjole, ¿qué pasó? Volteo y era esto que te digo, el chico del gas afuera. Oye, le digo, oye, carnal, estamos a media hora de abrir, ¿qué estás haciendo? Me Ajá. dice, pues estoy aquí arreglando unas cosas, pero estoy viendo que tú tienes gas doméstico y tú eres un restaurante. Porque primero me preguntó, ¿es el responsable? Claro. Y yo, Y tú, sí. sí, claro. Porque Y estaba luego que joven, te ¿no? dice eso, no, Y no dije, soy yo. no, pues déjame revisar, ¿no? Y ya, así quedó. Y entonces, pues me metí, le hablé así al gerente, no me hizo caso. Por X, oye, llegó el dueño. Me dice, Gonzalo, ¿qué está pasando? ¿Está el gerente? No, pues no sé. ¿Tú estás a cargo ahorita? Pues sí. ¿Qué está pasando? No hay gas. ¿Por qué no hay gas? Pues, no sé, me dijo esto el señor. Y además me dice que tenemos este gas. Déjame hacer una llamada. Se sale 5 minutos y solo se ve que se arranca la camioneta. Y ya. Y ya, entonces yo dije, no manches, o sea, él está pagando el mismo gas que pagan mis papás en mi casa. Yo digo, era 20 años, tenía yo creo menos.
Y eso también es muy injusto, ¿no? O sea, digo, sabemos que está como muy coludida la clase política y los empresarios y demás. Y es un ejemplo sencillísimo, un restaurante local. Claro. Pero a gran escala y a términos fiscales, ¿cómo eso repercute pues para nosotros los comunes, ¿no? Sí, y lo dices muy bien, de que al final de cuentas lo que importa aquí es el término de qué es justo y qué no es justo, ¿no? Y de hecho, en términos de impuestos o fiscales que le llaman, se refieren como justicia fiscal, ¿no? Digamos, Claro. ¿cuál es la justicia fiscal? Más bien, ¿qué es justicia fiscal? Pues es que en términos de impuestos, otra vez, cada quien retribuya a la sociedad lo que realmente ha recibido de la sociedad. Y creo que el gran problema, un poco volviendo a lo que decíamos hace rato de las plusvalías, un poco el problema en México es que estos empresarios, o muchos empresarios, la clase empresarial tal vez, no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta, pero en todo caso no notan que pues gran parte de lo que están generando depende de la existencia de infraestructura pública, de calles, de alumbrado público, de, digamos, incluso de una sociedad que está consumiéndoles, ¿no? El punto al que quiero ir con esto es, hay muchas nuevas corrientes económicas, no tan nuevas, pero que al menos han agarrado un poco más popularidad ahora que antes, que dicen que todos los impuestos son un robo, ¿no? La corriente libertaria, narcolibertaria y demás. Pero es muy curioso cómo decir que los impuestos son un robo, siendo que este tipo de empresas o de capitales justo generan la riqueza a través de la existencia de un Estado y de una sociedad, y esa sociedad y ese Estado no existirían si no hubiera impuestos, ¿no? Claro. Y otra vez, volviendo a ese tema de las pizzas, pero ahora de otra manera, el tema es que la injusticia fiscal que vivimos en México es, me parece que la forma más fácil de verla, en términos otra vez de capital y de trabajo, es que ya decíamos hace rato que 2/3 de lo que se produce en el país, de los ingresos que se producen en el país, se van en ganancias en utilidades a las empresas, ¿no? Aunque esos 2/3 de los ingresos se van a los empresarios, solamente el 50% de los impuestos sobre ingresos del ISR se paga por parte de las empresas. El otro 50% lo pagan la clase trabajadora. Entonces es muy curioso. Siempre digo que es en este sentido la clase empresarial es como esta persona que invitas a comer pizza. Efectivamente hay 8 personas que van contigo a la mesa a comer pizza, hay una rebanada para cada quien, pero esta clase empresarial, este amigo que invitas a comer pizza y que se come 6 rebanadas de las 8 y te dice, yo soy bien chido, yo voy a pagar por la mitad de las rebanadas, ¿no? O sea, por la mitad de la pizza, y es así, carnal, comiste más o menos eso es lo que termina pasando con la injusticia fiscal en México, que la clase empresarial se lleva una parte más amplia de lo que realmente retribuye en términos de impuestos. Entonces, por concluir esto, es que la justicia fiscal en México, ¿cómo se reflejaría con un nivel más alto de impuestos? México recauda 17% del PIB, siendo que es bajísimo. Bajísimo. En América Latina el promedio es como 25%, casi 8 puntos más. Ya no hablemos de Francia y esos países que están por el 40%, nosotros 17%, insisto. Pero incluso en países como Honduras, El Salvador, Nicaragua recaudan más del 20% del PIB, insisto, nosotros estamos 17%. Y esto es no porque la clase media o la clase baja pague pocos impuestos, en realidad está más o menos a estándares internacionales. El gran problema es que la clase más alta en México paga muy pocos impuestos en proporción, ¿no? Frente a, exactamente, en proporción o en comparativas internacionales, ¿no? Entonces, al final de cuentas, una mayor justicia fiscal se reflejaría con una clase empresarial pagando muchos más impuestos y sobre todo, otra vez, regresando al menos una parte de lo que pues está generando en la sociedad. Sí, por poner un ejemplo muy vano que yo lo veía con mis alumnos así, imagínense que yo gano 10,000 pesos al mes y me cobran el 10%. Entonces me quedan 9,000 pesos para lo que sea. Y mi jefe de la universidad le pagan 100,000 pesos. Y a él le van a cobrar 10,000. Van a decir, no, pues es mucho, con eso es lo que gana Gonzalo. Pero a él le quedan 90,000, que es muchísimo más, puede hacer muchísimas más cosas que yo con 9,000 pesos. Oye, pero es que es lo justo, el 10%. Y yo les digo, no, a veces la igualdad es injusta. O sea, la igualdad no siempre es la meta, ¿no? Y bueno, aquí quise hacerte una de las últimas preguntas, que es, tú mencionas, o he escuchado por ahí que lo dices y en el libro lo señalas, que México no es un país pobre. O sea, estamos incluso medio arriba, ¿no? A comparación de otros, o de los estándares internacionales.
Pero ¿qué va a pasar si México no es pobre como tal? ¿Qué va a pasar si no se terminan de trastocar estas narrativas meritocráticas o esas narrativas de desigualdad que perpetúan la desigualdad? ¿Qué le espera a este México, no? Sí, sí, siempre digo que México no es un país pobre, sino que es un país desigual, ¿no? Y al Eso es. final de cuentas, eso se explica en términos de que hay millones de personas viviendo en pobreza porque hay pocas personas que acumulan millones de riqueza, ¿no? Y es una gran pregunta, ¿eh? Creo que eso no me habían hecho en otro lado. ¿Qué esperamos si nada de esto se mueve, ¿no? Claro. Y tal vez no la pienso seguido porque es un tanto desesperanzador verlo de esa manera. Pero a ver, yo creo que lo que señalan muchas personas como una de las principales razones para que a toda la sociedad nos importe el tema de la desigualdad, en términos puramente, no sé cómo decirlo, como económicos, utilitarios, es que incluso a los ricos en el largo plazo les conviene que haya menos desigualdad. Suponiendo que sigan existiendo ricos, o tal Claro. vez ricos no tan ricos, pero el tema es que incluso la clase empresarial se va a ver afectada en el país si en el largo plazo tenemos salarios tan bajos, ¿no? Y le estoy yendo a ese ejemplo muy específico porque es por lo cual incluso la Coparmex ha promovido que haya un salario mínimo de 12,000 pesos, porque con salarios tan bajos como los que había hasta antes de 2018, salarios mínimos, pues es obvio que no va a haber poder de consumo, poder de demanda para Claro. incluso las empresas de las que ellos viven, ¿no? Sí, o sea, yo Entonces, quiero vender esta camisa en 800 pesos, pero la gente lo gana en una semana. Pues exactamente, no se ¿cómo te va. la van a comprar, no? Claro. Y claro, en el corto plazo y obviamente y tal vez un poco en el mediano, pues sí, de alguna manera puedes sacar ese tipo de demanda, puedes sobrevivir, pero en el largo plazo no es sostenible, ¿no? Ok. En el largo plazo me parece que una sociedad desigual está condenada a algún tipo de colapso, sea económico o sea también al final de cuentas un colapso pues en términos de legitimidad, que eso también me parece muy importante. O sea, siempre digo que el momento en que esta narrativa meritocrática se trastocara de una manera muy, muy amplia, pues en ese momento, al final de cuentas, digamos, ¿qué pasó en Francia en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando las personas dejaron de creer que era legítimo que hubiera dos personas diciéndose que eran señaladas por Dios para Claro. ser los gobernantes y que podían quedarse con toda la riqueza descomunal que se quedaban, viendo la pobreza de todo el país, pues lo que pasó es una revolución, ¿no? Tal Entonces cual. creo que incluso para la clase más poderosa, la élite en el país, conviene pensar también que una sociedad más igualitaria es mucho más sostenible en el largo plazo. El tema es que en el corto plazo tal vez eso no, tal vez eso de alguna manera se le puede dar la vuelta y pues muchas personas les gusta más vivir en el corto plazo y tener Sí. riquezas en el corto plazo y a ver qué pasa en Postergar, el largo. postergar, postergar las Exactamente, consecuencias. exactamente, sí. Sí, creo que es una buena conclusión. Pero definitivamente creo que también es una cuestión de, o sea, de sentido común, de justicia, de activismo, y que creo que tus proyectos se enmarcan muy bien como todo esto, ¿no? De hay que mover, hay que hacer algo, ¿no? A mí me gusta mucho cómo veo que a veces en Guadalajara, en una plaza, 10 sillas, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de desigualdad, y creo que también falta eso mucho, ¿no? También esa humildad que desde el primer contacto que tuvimos me parece que tienes para hacer accesibles las cosas, ¿no? Y creo que estas voces pues son muy recurrentes para no llegar a ese colapso, ¿no? No que todos los colapsos sean malos, pero vaya, no tenemos que llegar a eso, ¿no? O no tendríamos que llegar a eso. Y bueno, para irnos acercando al final, pues cuéntanos dónde las personas pueden acceder a tu libro, que es un poco taquillero, es difícil de encontrar de repente, pero dónde lo podemos encontrar y más información sobre tus investigaciones. Claro que sí, muchas gracias. Y también gracias por lo que estás comentando ahorita. Creo que al final de cuentas el punto de las actividades que hago y que muchas colegas hacemos es eso, es que entre más personas nos juntemos, veamos que los esfuerzos pueden ser no solo individuales, sino colectivos y de forma colectiva tratar de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, gracias por lo que estás mencionando. Y sí, pues el libro, Pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y la meritocracia, se editó con Editorial Grijalvo. Eso significa que está en teoría en todas las librerías grandes del país, incluso en los Sambors, librerías como Gandhi, El Sótano, etcétera, tanto en forma física
digamos, en las tiendas, como uno se puede meter a las tiendas en línea de todas estas empresas que decía, librerías, y lo puedes pedir y en varias de ellas Amazon incluso te lo manda directo a tu casa sin un costo adicional. También está el ebook y el audiolibro en las páginas de Penguin Random House, de la editorial Grijalvo, y pues en general mucho de este contenido lo estamos promoviendo continuamente en el proyecto de Gatitos contra Desigualdad, que está en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, aunque cada vez usamos menos Twitter por razones ideológicas. Claro. Y también publico una columna semanal en El Universal que pueden leer, normalmente es los lunes, y en general mi trabajo académico lo pueden seguir, ahí googlean Máximo Jaramillo y les sale mi página personal donde trato de compartir todo lo que hacemos por ahí. Y bueno, y la presentación del libro, pues se están dando distintas presentaciones en distintas ciudades. Ahora tocó Saltillo, luego será Monterrey, y habrá otras que pueden estar pendientes en las páginas de Gatitos contra Desigualdad para ver qué otras presentaciones va a haber en el futuro. Que te inviten para que cubras más. Con mucho gusto. Bueno, y por último, ¿qué mensaje que le dejas a la raza que anda peleando contra las desigualdades? Creo que justo eso que decía hace ratito, que los esfuerzos... la narrativa meritocrática nos ha enseñado que los esfuerzos tienen que ser o nos ha visibilizado que los esfuerzos tienen que ser individuales, pero en realidad hay mucha esfuerzo colectivo, mucha energía que podemos poner en ese lado colectivo que de alguna manera sí puede darle la vuelta a estas desigualdades. Entonces lo que diría es, pues tratemos de hacer más cosas en colectivo, pensando en atacar cualquiera de estos temas de desigualdad. Todos son igual de importantes, pero siempre con esta idea de que pues juntando las voluntades de distintas personas nos vamos a dar cuenta que es mucho más poderoso que lo que nos digan las élites de que yo soy rico porque quise y porque me levanté a las 5 de la mañana. No, es risible la verdad eso. Pero bueno, muchas gracias Max por estar por acá, por venirte desde Guadalajara hasta Saltillo directamente. Es mucho lo que te agradecemos. Y claro, va a ser un gustazo platicar hoy por la tarde y pues seguir manteniendo el contacto. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos otra vez. Esperamos tenerlos por acá. Esperamos invitar a Max quizá en otra ocasión. Y pues bueno, revisen nuestras redes. Denle por ahí soporte a lo que hemos estado subiendo. Algunas cuestiones en colaboración con Max y su página. Y pues bueno, pues muchas gracias. Estamos por acá. Saludos.